Bueno, dale. Bueno, Inés, sobre la nota sobre Aurora Venturini. ¿Cómo Sí, llegas a ella, Aurora? Sé que escribió las primas, conocía poco de ella hasta el año pasado, sé que recobró sí. una relativa fama el año pasado, pero ¿cómo llegas a Aurora Venturini? Yo llevo a Aurora Venturini un poco por el sentido de pertenencia como platense, ¿no? Eh, Me da mucha curiosidad lo que tiene que ver con mi ciudad, con la cultura, con lo social, con lo científico. Es como una ciudad bastante especial, planificada, con la universidad. Y bueno, siempre tuve curiosidad por las cosas que sucedieron en mi ciudad y que suceden. Tuve la oportunidad de conocerla, eh, pero como esposa, digamos, porque ella acompañaba mucho a Fermín Chávez a distintas charlas sobre historia, sobre política, pero también tenía su vínculo, digamos, y su relación con la municipalidad, sobre todo con la biblioteca López Merino, donde ella hacía un premio cada año, donde no solamente ayudaba, y ella ponía la plata para el premio porque le gustaban las voces jóvenes y porque quería en algún punto hacer la vuelta de rosca de lo que le había pasado a ella, ¿no? Ella se autoeditaba porque quizás no encontraba, bueno, era un momento particular, tampoco había editoriales ni lo que hay hoy con las editoriales independientes, ¿no? Entonces, ella quizás, para que no suceda eso con las voces jóvenes y puedan publicar, hacía este tipo de premios, que lo hizo 10 años o más, donde ella misma ponía la plata, era jurado, lo generaba, convocaba a otros escritores que sean jurados, así que bueno, también ella muy de idiosincrasia platense y muy apostando siempre a su ciudad. Así llego a ella. Después, ¿por qué la empiezo a escribir de alguna manera? Eh, Porque lo conversábamos también con Andrea Urman, que es la editora, fundadora de Editorial Entre Ríos. Ella también es platense y pensábamos, ya habíamos hecho al poeta Celarrayán juntas y pensábamos a ver qué poeta podíamos escribir, podíamos hacer su vida, podíamos hacer su perfil. Y dijimos, ¿por qué no Aurora? Que las dos la conocíamos. Ella la conoció en el taller de Gabriel Báñez y bueno, yo la conocía por estos encuentros que te digo. Así que bueno, nos pareció linda la oportunidad de indagar sobre su vida, sobre su perfil en la escritura. En el caso, o sea, para también dar una pincelada sobre Fermín Chávez, que también es un personaje Sí, extraordinario, muy sí, pintoresco, Fermín. sí, sí, tal cual, tal cual. Incluso yo he visto grabaciones de él cómo hablaba, cómo se expresaba, era como muy, Era muy, muy histriónico, sí, sí. sí, los dos eran muy expresivos, así como personajes dibujados o particulares. Los dos muy expresivos. Fermín, bueno, una figura muy reconocida por el peronismo, la conoce a ella en la peña, en las peñas que hacía Eva Perón, imagínate, hace muchísimo habían compartido, en realidad Aurora no participaba de las peñas, Fermín sí, pero habían compartido un encuentro de poesía en Mar del Plata. En ese encuentro ellos se conocen, pero no pasó nada y después se reencuentran, digamos, de grandes. Los unía todo, los unía la política, la ideología, la historia y la poesía, sobre todo la poesía. Es algo extraordinario la poesía, me encanta. Sí, sí, impresionante. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Sobre Fermín Chávez, o sea, Aurora Venturini es escritora, bueno, novelista y demás, pero Fermín, más que historia, lo que hace es una gran literatura histórica, digamos, porque es muy poético a la hora de escribir historia, cuando habla sobre Claro, Artigas. él es poeta, ¿no? En esencia, pero escribe mucho sobre la historia del peronismo. Tiene libros extraordinarios contando la historia y son tomos grandes que son muy difíciles de conseguir, yo no los tengo, contando la historia del peronismo desde adentro y desde su investigación y desde toda la gente que conoció, ¿no? En ese momento. Y cómo digo, el estilo que tenía, tenía similitudes, Sí, aunque no ideológicas, con Abelardo Ramos, por la forma de escribir, sí, por la forma... también, sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, esto un poco aplicado a la escritura en sí misma, no solamente
a estas personas de las que estamos hablando, cuando uno piensa en escribir, o te preguntan cómo hago para escribir o cómo empiezo, siempre digo, lean poesía. Me parece que la poesía tiene esa posibilidad de buscar en las metáforas, de la economía del lenguaje, de saber decir, de la palabra por ahí, no sé si justa, pero la palabra que va, de buscar sinónimos. Me parece que él, al ser poeta, tenía otra manera de escribir, tenía un estilo particular y podía atravesarlo y podía hacer la mixtura con la historia, lo cual era buenísimo también. Es, Aurora, ellos se conocen las peñas del peronismo, Fermín y un militante, pero ella también tenía un peronismo tan marcado como el de Fermín. sí, ella tenía un peronismo que surge a partir de una visita que hace Perón acá a la universidad. Ellos eran muy pocos porque, bueno, la universidad era arancelada, la hace pública, digamos, el gobierno peronista. Y bueno, en una visita lo conoce y quedó como muy encantada, así como nubilada con Perón. A partir de ahí ella se hace peronista. Y bueno, continúa, digamos, con su militancia hasta el 55, que ella tiene una experiencia este, muy fea, donde es detenida un día o un rato, pero la pasó muy mal, nunca quiso hablar mucho de ese tema. Y bueno, después se exilia, ¿no? Se va a Francia. Pero sí fue peronista, fue militante. Después cuando vuelve, también ella lo sigue diciendo, digamos, nunca ocultó su ideología, como su religión, ¿Tu religión a qué te referís? que era católica y también lo decía, digamos. Era de formación católica y también lo decía, era muy amiga de un cura de Mancuso, de un cura extraordinario, ¿no? No de un cura así tranquilo, exorcista, pero bueno, eh, siempre lo dijo también, digo, no ocultaba su ser o su ideología o lo que pensaba, o lo que militaba o pregonaba de alguna manera. Sí, o sea, Alicia Guden también tengo entendido que viene de un cierto catolicismo social, de ese catolicismo de los 30, Sí, 40. bueno, convengamos que el peronismo surge también de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Digamos que se emparenta en algún punto eh, la religión católica con el peronismo y creo que en esa época sucedía más aún. Muchos militantes empezaron militando, bueno, de montoneros empezaron militando en la iglesia. Eh, digamos que había como una especie de vínculo en ese momento también. Sí, se puede decir también que la iglesia argentina tenía cuadros interesantes más allá de sus pensamientos políticos. Totalmente, El sí, padre sí. Castellani, Bueno, por ejemplo. los curas tercermundistas, bueno, el padre Castellani, el padre Benítez, que era el confesor de Eva. Hay un libro muy lindo que escribe él, bueno, lo tengo por ahí, lo tendré que buscar, pero eh, que habla sobre el peronismo y fundamentalmente sobre Eva, ¿no? También estuvo en convivencia en el seminario con el padre Castellani. Sí, unos cuadros, bueno, Mujica, unos cuadros interesantísimos. Cae el peronismo y a dónde depara Venturini. ¿Cómo? Una vez venida la fusiladora, Y, ¿cómo ejerce bueno, ese? ella se va a Francia, se va unos años, no se va muchísimos años, así como muchas personas que se exiliaron por mucho tiempo, se va unos años nada más. Cuando vuelve, creo que 57, bueno, ahí lo tengo bien marcado, pero no me acuerdo bien. Vuelve 57, 58 y se casa con un juez. eh, Creo que este noviazgo que tuvo y posterior casamiento lo que genera es, y ella escritora, aparte muy metida con su escritura, logra de alguna manera tomar distancia de la cuestión política y quedarse en su casa, digamos, escribiendo y lo que sí, ella era profesora en distintos colegios y bueno, eso sí, no lo puede seguir haciendo o no puede seguir escribiendo en los diarios que escribía, pero bueno, no es que deja de ser peronista, simplemente que toma distancia por el contexto y bueno, y por la cuestión social,
y se dedique a escribir. De alguna manera, no diría amparada, digamos, no tengo autoridad para decir eso, pero pienso quizás amparada en su matrimonio donde, bueno, un juez en algún punto era un poco intocable, ¿no? En ese sentido, ella se va a Francia, o me decís, ¿cuánto tiempo está en Francia? Del 56, 57 hasta el... Creo que se ve en el 56 y vuelve en el 58, 59. Se va un par de años. Lo que pasa es que vive como una efusividad, un momento, digamos, en Francia como muy revolucionario en cuanto a la cultura. A eso Entonces, me bueno, un refiero, montón de personajes. porque es la etapa previa a la Nouvelle Vague. Ahí estaba Truffaut, Claro, Godard, bueno, todo ese claro, estilo. bueno, ella lo vive, ¿no? Lo vive porque era la época, ella, bueno, se dedicaba a eso. Así que cuenta, y siempre contó eso, es de público conocimiento que tuvo vínculos muy lindos. ¿Con quién se puede, para más o menos dar una pincelada? Simone de Beauvoir, Sartre, bueno, dramaturgos, pintores. Ella lo que más habla siempre es de Sartre, que lo ha acompañado al cine, bueno, características así, anécdotas muy locas que uno no sabe, en verdad, si fueron o no, pero que quedaron así como en el imaginario. Y tampoco importa si son mentiras o verdad, son No, lindas. para nada, para nada, para nada, tal cual. Y aparte, sí sucedieron los encuentros y sí se conocieron y sí estuvo en ese momento ahí, sí estuvo, que eso es lo importante. Y aparte todo lo que adquirió, yo me fui dando cuenta después, eh, leyendo su obra, cómo ella tenía una impronta en su manera de escribir, que la conocimos acá mucho después, ¿no? En cuanto a géneros, no estar atada a los géneros o maneras de escribir novelas un poco más desestructuradas. Eh, bueno, ella traía, digamos, se formó ahí, por lo cual, bueno, vino con una impronta para escribir muy diferente. Ahí ella se aleja de la poesía y se mete de lleno en la prosa. Novelas, tiene dos, tres novelas, tengo entendido, o tiene un par de novelas. No, novelas tiene muchísimas. No tengo la precisión porque tiene más de 40 libros, qué sé yo, pero París con aguacero es una novela muy autobiográfica. Acá me Eh, estoy fijando en Wikipedia también. Sí, tiene una, sí, dos, pero tres, cuatro, cinco, no seis. más, tiene muchísimas. No sé, acá en el final del libro tengo eh, acá todo lo que es, bueno, poesía, después, aparte ella hacía perfiles también, Pero se ve, sí, se ve de todo. son, bueno, después hizo cuentos, relatos, La primera eh, novela que aparece todo hizo. nombrada es El Pogrón del Cabecita Negra, que es una novela histórica. ¿Cuál es, cómo es Es una especie de relato largo, más que novela. Acá fue publicado hace poco con lo de Eva, con Eva, Alfa y Omega. Es un relato largo, que ella, en realidad mucho de lo que escribe tiene que ver con su experiencia en niñez de la provincia. Ella trabajó mucho tiempo en niñez como psicóloga, que también, bueno, parte de su formación de psicología fue en Francia. Eh, bueno, trabajaba en minoridad y de ahí relataba mucho, digamos, la realidad, ¿no? Era testigo eh, social de muchas situaciones, de muchas realidades, de muchos contextos, y los utilizaba como materia prima, digamos, en sus novelas. Eh, y, y gente que por ahí estuvo con ella y tenía encuentros y era amiga, te dice que mucho de lo que hablaba, de lo que preguntaba era también para sus novelas. Digamos, ella vivía para escribir y su materia prima estaba relacionada con todo lo que le sucedía. Bueno, en ese contexto de laburo en minoridad, que es un trabajo muy fuerte, donde ella recorría distintos barrios, distintos contextos, realidades, institutos, ya, bueno, sacaba un montón de personajes para sus obras, ¿no? Así que escribió mucho de eso. Y ahí, bueno, lo que vos me decís, tiene que ver con esto
del peronista, ¿no? De la vida del pueblo, digamos. Digamos que que es como una mezcla de géneros, digamos, su literatura, no tiene un género definido en cuanto a... Mira, yo creo que ella superaba todo eso. Sí, superaba, hacía relatos, cuentos, novelas donde metía poesía, no tenía como una categoría determinada, era muy de avanzada Aurora. No sé si pensaba tanto en los géneros, onda voy a escribir una novela, voy a escribir más macedoniana, me parece a mí, ¿no? Eh, por, por la lectura total, no sé si total, porque ya te digo, tiene muchísimos libros, muchos difíciles de conseguir, pero por la lectura general de su obra, digamos, muy ecléctica, ¿sí? No sé si tenía, uy, bueno, voy a hacer este cuento y va a empezar así, va a terminar así, hacía como relatos, pero muchos, muchos, Bueno, muchos. Macedonio lo nombró, Rebord lo nombra, lo ha vuelto a poner el Yo lo candelero. adoro a Macedonio, me parece un tipo eh, iniciador de alguna manera de la literatura argentina, un genio que se pasaba de la filosofía a la poesía a la novela, eh, que no pensaba tanto como se piensa ahora en términos de soy escritor, voy a publicar, sino que le escribía, y creo que lo que más se conoce es ahora, eh, no estaba tan, digamos, metido en el mercado de la escritura, sino la escritura en sí misma. Bueno, un genio. Bo- Es como, digamos, pues, Borges toma mucho de Macedonio. Toma mucho de Macedonio, porque Macedonio era amigo del padre de Borges. Eh, y bueno, Borges era jovencito y era una figura como muy atractiva. Muy pintoresca también. Muchos escritores, Macedonio fue como un maestro, habiéndolo conocido o no, digo, ¿no? Porque Toma mucho. tengo entendido que Macedonio tiene una novela, una especie de novela que se llama Una novela que comienza, que cuenta prólogos, que son prólogos, 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 pero la novela nunca aparece. Sí, no, y le habla a los lectores, él habla de los distintos tipos de lectores, el lector desordenado, o sea, eh, tenía una cabeza, digo, tan amplia en el sentido de la escritura que él sabía que, viste qué te pasa, que empezás un libro por ahí lo abandonás porque no te gustó en las primeras páginas o empezás por distintos lugares, si es un libro de cuentos, no empezás por el primero, empezás por... Bueno, él tenía como, no sé, se había pensado el criterio de cada uno de los lectores, entonces tiraba para el lector así, para el lector así, y lo escribía mismo en la misma novela. Digamos, eh, era un tipo que su proceso creativo lo escribía como parte de la novela. ¿Viste cuando escribís que por ahí haces, en el proceso creativo vas escribiendo cosas aparte que después no entran en un relato, en una novela, no tienen nada que ver? Bueno, él lo metía, entonces sucedía esto, bueno, no sé cuántos prólogos, como que qué sé yo, no sé, vos haces un cuento y tenés 17 versiones. Bueno, esas 17 versiones no le importaba nada, digamos. No pensaba tanto en la estructura, pienso yo, ¿no? También muy superior en ese sentido. En ese caso, la novela más conocida de Aurora, volviendo a Aurora, eh, Sí, es Las Primas, va, o la que más se reeditó. claro, bueno, Las Primas, digamos que es la novela que la consagra, ¿no? Que la hace conocida. Eh, Ella, bueno, cuenta también, está en todos los medios, ¿no? Que el jurado no entendía nada, ¿no? Que pasaba de que era esta novela que llegaba a máquina con tachones, prácticamente un manuscrito, en máquina de escribir trabajaba ella. Y bueno, y cuando queda, se dieron cuenta y la llaman, que la llaman Solvacea, ¿no? Liliana Viola, se da cuenta que es una mujer de 85 años, y que en realidad no era una novela de iniciación ni la primera novela, sino que
había escrito un montón de libros y tenía una historia en la literatura argentina ya muy vasta. Bueno, fue una revelación a los 85 años, pero una revelación al fin, donde por suerte se pudo rescatar todo eso que había para atrás, que se va editando de a poco, y donde ella se pone a escribir, bueno, sigue con su ritmo de escritura, pero creo que lo profundiza, porque no sé, hace 9 novelas en 3, 4 años, es una máquina, digamos. Escribe permanentemente, sigue después de ese premio, no es que dijo, uy, bueno, ya tengo el premio, entonces me plancho y no, se pone a escribir 3 veces más. Eh, una persona muy productiva, y cuando se habla, yo ahí hablo un poco de estilo tardío, ¿no? Eh, de un ensayista que dice, bueno, cómo es la obra de la persona a medida que pasan los periodos de su vida, ¿no? Cuando es más grande, cómo produce, deja de producir, produce peor, mejor, más o menos. En realidad este ensayista habla de músicos, ¿no? Pero bueno, lo que sucedió con Aurora es que explotó a esa edad y tenía entre los 85 y los 90. Y vivió unos años más, tengo entendido. Por eso, sí, sí, sí. Y siguió produciendo todos los días de su vida, Yo, 8, 9 horas. yo no he leído Las Primas. Por lo que tengo entendido la trama, es un melodrama ambientado en el primer gobierno de Perón, por lo que he escuchado. Sí, sí, es familiar. Creo que el enriquecimiento de las primas está en los personajes también. eh, Unos personajes muy entrañables. La construcción de los personajes que hace Aurora me parece que es único. Eh, el lenguaje, eh, digamos, es una persona que ha trabajado con mucha libertad, digamos, en el lenguaje, ¿no? No ha tenido reparos a la hora de escribir o de contar o de, no sé, eh, de decir no esta palabra es políticamente correcta o no. Ella escribe y escribe con muchísima libertad y desparpajo. Y ese es el atractivo de las primas, más allá de la historia, que es una historia familiar, por momentos dura, por momentos dramática, por momentos cómica. La explosión de esos personajes y cómo encaran la vida y cómo hablan esos personajes, creo que es la riqueza de este relato, de esta novela. Que también tiene un trasfondo político. Sí, sí, siempre todo lo de Aurora tiene, digamos, tiene un contexto, ¿no? Nunca está fuera de contexto. Ella en todo lo que escribe está posicionada en un lugar, en un contexto, en una situación social. eh, Ahí se le ve, digamos, la beta que tiene de, de estar en el mundo de la escritura, pero a su vez muy conectada con lo que sucede, con lo que pasa en el mundo y en el país sobre todo. Con respecto al feminismo, los personajes femeninos son personajes fuertes, intempestivos. ¿Cómo se puede ver Sí, la tal apropiación del cual, sí. feminismo desde los personajes de Aurora Venturini? Y ella, digamos que, no sé cómo determinarlo esto, porque ella, no creo, no sé si se declaraba ella feminista o no, por una cuestión de época, ¿no? Eh, pero sí era una mujer arrolladora y avasallante, una mujer que se animó a publicar cuando publicaban todos varones, eh, que se animó a participar de la política en una situación difícil, que se fue a Francia así de un día para el otro y vivió todo lo que tuvo que vivir, digamos, fue como precursora de alguna manera. No sé si ella cómo determinaría, ¿no? No sé, no la rastreé en ese sentido, no he leído que ella se declare o no feminista, creo que lo era, porque lo era, no porque decía, no desde lo discursivo, sino desde los hechos. Desde los hechos sí, lo era, una mujer independiente que se fue a vivir sola muy joven, que estaba en la universidad, eh, cuando nadie,
en esa época por ahí las mujeres no estudiaban, que se fue de su casa, que tuvo un amor prohibido y lo vivió, no que lo desestimó o decidió no jugarse, siempre se la jugó, no sé, creo que los hechos lo era. No, no sé si ella se declaraba, o no, no la escuché hablar de eso. Mm, Bueno, ya más o menos para finalizar, que sí, las últimas preguntas. Eh, También quería preguntarte por Celarayán. Vos escribiste algo sobre él. Celarayán, también lo descubrí buscando antecedentes. sí. Que era un poeta también, un personaje también, border, digamos. Era un poeta entrerriano que viene a vivir a Buenos Aires, en realidad a estudiar, pero bueno, se da cuenta que no, va a estudiar medicina y se da cuenta que no es lo de él, eh, eh, porque tenía otras aptitudes, le gustaba mucho el arte. Vino con esa promesa, digamos, a los padres de estudio, pero no lo pudo llevar a cabo y se dedicó al arte, a la poesía, un tipo muy bohemio, que hizo poca obra, que publicó poca obra, pero no porque la publicó, también muy macedoniano, no porque, sino porque no pensaba tanto en esto y, qué sé yo, hacía una novela o lo que sea, la hacía circular por sus amigos. De hecho, hoy mismo siguen apareciendo amigos que dicen, ay, a mí Ricardo me dio esto para que lo lean y lo tienen en sus casas. Un tipo que también escribía por el placer de la escritura, digamos, y un personaje más de los márgenes, este, no tanto así una figura, digamos, del establishment o del circuito, digamos, literario, como, bueno, así muy parecido a la etapa de Macedonio cuando se muere su esposa y él anda errante eh, por las noches porteñas, qué sé yo, escribiendo y generando diálogos, intercambios todo el tiempo de literarios, pero desde lo cotidiano y muy maestro de poetas, muy cercano a los poetas jóvenes, enseñando, mostrando, qué sé yo, un gran poeta, poco conocido, argentino, así que eso fue un poco también la idea de hacer el perfil. Lo decía porque comparten cosas, Venturini y Celarayán, digamos, que estar, digamos, Mirá, sí, el reconocimiento vino mucho tiempo después, digo, no están en el podio de los escritores argentinos. Creo que exacto, vos sabés que, era David Viñas, hay una entrevista con Viñas que él dice que habrá que leer un poco más a Otto y no tanto a Borges en la literatura argentina. claro, exacto, bueno, por eso, mirá esto que vos me decís me gusta, porque yo lo pensé después que lo estudié Aurora y que lo hice y dije, uy, qué loco, porque no lo programé, pero en algún punto, no sé, es como la reivindicación de esos personajes, de esos genios que son conocidos tarde, ¿no? Bueno, sin ser tan maradoniano como Viñas tampoco, pero sí, es un poco cierto. Claro, exacto, exacto. Digo, perdón, antes de terminar, que el nombre Viñas. ¿Qué opinas ¿te gusta la literatura de David? Sí, me gusta, pero la verdad es que no lo consumo tanto, no. Lo he leído en algún momento, más de joven, pero no, después ya medio que son como lecturas que uno va leyendo en el momento y después va dejando, como que no te quedas así agarrada y así como que no lo tengo de cabecera, ¿no? Bueno, Inés, ahí nos despedimos y ahí charlamos un ratito sin grabar, ¿te parece? Bueno, dale, dale.